Y en este tramo de Un canto se hace al viento recibimos a Antonio Tarragorros, que está lanzando junto con Registros de Cultura un material, una nueva entrega de esta serie de presentaciones discográficas que se llama En nuestra casa. En este caso, Antonio Tarragorros en nuestra casa de Registros de Cultura. Hola Antonio, gracias por recibirnos. Fernando Pellegrini te saluda de Un canto se hace al viento. Hola. Mirá, yo estoy con la obsesión de las palabras, ¿no? Viste que ahora todo el mundo le dice a un disco un material, y me parece un argumento del materialismo dialéctico, porque si hay alguna cosa que no es material, es un montón de canciones, y menos ahora que casi el disco físico no se hace. Yo digo, ¿quién impone estas palabras, ¿no? Y que se usan después? Por ejemplo, decirle a los estudios de televisión el piso, te espero en el piso. ¿De dónde salen esas palabras? Como decir, porque estamos trabajando, hablando con amigos, filosofando un poco, ¿no? Sobre el feísmo, ¿no? Frente a esta belleza que lanza el registro de la cultura, que recién le comentaba León, yo, y le van a sacar uno a él también. Para nosotros es un honor que nos elijan y sacar un disco de esos registros que hay en el registro de la cultura de Chalup y Lanelli. ¿Sabes qué? Porque ahí queda para siempre un momento maravilloso, porque esos momentos que nosotros fuimos a tocar ahí con otros amigos que admiramos y queremos, ¿no? Forman parte de los grandes abrazos de los grandes artistas que se quieren, que se admiran, y eso registraron los Chalup. Así que yo recomiendo esta colección que hacen ellos, porque yo no veo la hora de escucharlos, ¿viste? Yo he tenido y como los conozco además, son sacerdotes del abrazo, ¿viste? Esa religión maravillosa, que es del abrazo, de acercarse, ¿viste? Son así. Ha venido a grabar brasileros acá, por ejemplo, y ellos lo alojan en su casa, ¿entendés? Entonces ahí todo es dejar participar de algo muy maravilloso del encuentro entre los artistas, el productor, que es un productor soñador, muy lejano a esa imagen que uno tiene del productor, viste, que es el tipo que gana plata y que los artistas son pobres. Acá creo que al revés, viste. Así que bueno, eso. Pero hablando de las palabras, ¿no? Ahí hablamos nosotros con él. Esto es una conversación que una vez tuve con Marcelo Simón respecto que me habían hecho una nota, vos que sos periodista, Sí. Bellerini, me habían hecho una nota y bueno, yo creo que esta revelación que me hizo, entonces yo hablaba y decía mi viejo de mi papá. Y yo nunca le dije mi viejo a mi papá, Ujú. porque me parece feo decirle mi viejo. Me gusta decirle mi papá, mi padre. Entonces eso forma parte del feísmo, de una filosofía que elige de todo lo feo. Tiene un montón de cosas para elegir, elige lo feo. A mi madre le puedo decir mi mami, mi madre, mi mamá, mi mamita, y le digo mi vieja. Es fea esa palabra. Ujú. Sobre todo en un país, como dijo una vez Salgán cuando bajaba en Ezeiza y le hice una nota por teléfono a Antonio Carrizo, le dijo, acá estoy llegando, dice, el país del anciano sabio al país del viejo de mierda. Bueno, entonces Marcelo Simón me decía, mirá, Antonio, él te puso eso porque una manera de cañar, pero yo no digo así, porque me hace una falta de respeto. No, pero una palabra vale por el tono con que se lo diste. Marcelo era un gran argumentador. Él decía que yo también, pero que yo era un canalla. Entonces le digo, bueno, con decirte algo le puedo decir, hola, moco, querido, ¿cómo te va mi vómito del alma? Total, lo digo con cariño, ¿no? Y finalmente le digo yo a Marcelo, le digo, mira, cuando uno reza, como dice Santa María, vieja de Dios, o Santa María, madre de Dios. Entonces, digo, no, se dice madre de Dios, porque si hubiera Santa María, vieja de Dios, sería faltarle el respeto a la Virgen María. Digo, entonces, ¿por qué le falta el respeto a tu madre? Entonces dijo Marcelo Simón, jaque mate. Bueno, podríamos decir material discográfico y ahí
se completa el tema, si decimos así. Y claro, podría ser, qué sé yo, algo más criollo, yo le diría esta tropilla de música, todo este arte, qué sé yo, pero ahora hay que elegir una palabra linda ya que le vamos a cambiar, ¿no? Con respecto a lo que vos decías de Nelly y de Javier y de registros de cultura, a mí me surge esa idea de el abrazador, pero también el hacedor, ¿no es cierto? El hacedor de sueños, porque definitivamente tiene esa perspectiva. Sí, eso ya sería otra filosofía política, mejor que decir y hacer. Y él se la pasa haciendo. Toda la vida, yo los conozco, no sé, yo vivo acá en Villa Lisa, en una quinta que soy vecino de ellos, hace más de 30 años. Cerca de esto es cerca de La Plata, para tus lejanos oyentes. Y en una quinta vivo yo. Y yo los conozco a ellos soñando, porque hacer estos discos y estos registros no es solamente ese momento, sino mientras ellos lo sueñan antes, lo van imaginando cómo va a ser, con qué comida va a hacer Nelly cuando estén grabando. Toda una maravilla que hay alrededor de ese acto, de ese hecho, ¿viste? Es lindísimo. Es una especie de religión del arte mismo, ¿viste? ¿No? Además, a Javier que le gusta tanto la poesía, siempre nos llamamos y nos decimos la poesía que encontramos. Dice porque ahora la poesía y las buenas letras son una especie de tesoros ocultos, ¿viste? En esta era, ¿no? Que está como, te encontrás con una poesía que está guarangada, que se dice en la música de ahora, que te quiere de mí la ternura como resolana debajo de la piel, tenés que explicarle un rato, ¿viste? Así que bueno, de eso se trata esta maravilla que uno puede tener en su casa por los medios y por las conexiones que son los periodistas como vos, Pellegrini. Así que aquí estoy. Y aparte me parece que es una caricia para ustedes los músicos, como un reconocimiento, porque generalmente y vos lo has vivido porque tuviste mucha cercanía a las grandes compañías discográficas que hacían recopilaciones muy centradas en lo comercial. Y acá está, es un trabajo hecho con amor, ¿no es cierto? Una vinculación de temas que estaban desparramados por otros materiales y aquí hay un abrazo que llega desde unir músicos. Sí, son versiones únicas, por esto que vos decís tan claramente, ¿no? Por el abrazo, por esta cuestión tan cariñosa de que es. Ahí hay una versión, por ejemplo, de Argentina Secreta, con Pilín Macei, que a mí me encanta esa versión de Argentina Secreta. Mirá que yo tengo con la Orquesta Sinfónica la primera versión que la hicimos con Tucuta Gordillo, viste, es en el mismo día que yo venía de, del entierro del negro Merellano, que venía toda la camisa mojada de llanto. O sea, te imaginarás que tiene una historia así muy emotiva para Argentina Secreta. Pero la versión que hizo Pilín Macei, porque hizo el arreglo, yo fui toqué el acordeón nomás, es tan distinta y tan linda, y por el clima que crean ahí, eh, la Nelly y Chalú, ¿viste? Javier y ella, y los hijos también son así, ¿viste? Sí, yo he grabado con ellos acá en mi casa, televisión, editar, qué sé yo, nos conocemos y sé cómo sienten, y por eso cuando ellos dicen algo nosotros decimos, sí señor, estamos ahí. Son sacerdotes de esta religión del abrazo. ¿Viste? Ahí también está el brasileño, Carlos Borges. Recién estuve hablando porque estamos hablando para hacer una especie de gira por la zona de las misiones. La misión es brasilera, digamos, ¿no? Entonces, justamente estábamos hablando de plata, cuánto está el real y todo eso, ¿viste? Que es porque me están queriendo llevar para ahí para hacer una gira en Santo Antonio de las Misiones, porque está Santo Antonio de la Patrulla. Entonces estamos hablando ahí con los brasileros que son maravillosos. Yo tengo una relación bárbara, me graban muchas canciones ahí a mí, pero en castellano.
Ujú. en castellano. Ellos la cantan en castellano. Yo te digo porque una vez María Bala practiqué como un desgraciado en portugués y me fui a cantar, dije, después de esto, yo después de Roberto Carlos, entro yo acá en portugués cantado, ya, gato, perdido. Bueno, arranqué a cantar en el festival y cantaba a todo el público, pero en castellano. Yo era el único estúpido que cantaba en portugués. Pero María Bajo fue, siempre se reía Mercedes Sosa, de Che, Antonio, ¿viste? Porque todos se ríen de mí por eso, ¿viste? Me quiero hacer el brasilero y los otros cantan en castellano. A Borges le gustaba mucho ese, con él compartíamos mucho esa cuestión así muy mística, ¿viste? Entonces yo justo andaba con un mal de amores y entonces, viste que vos le buscas la vuelta porque te duele por acá, por allá, lo encarás por el lado del psicoanálisis y, y bueno, una cosa que menos mal que te pasa, porque cuando vos sos un hombre grande como yo, te das cuenta que si el amor no te duele, ¿qué sentido tiene? ¿No? Ujú. Enamorarte que no sufrir no tiene un sentido, como dijo una vez Roberto Kirchner, un periodista amigo mío, es como comer un locro y que no te haga mal. ¿Qué sentido tiene? Tiene que hacer mal el locro, eructará, qué sé yo, ¿viste? ¿Cómo no te va a hacer mal? ¿Me entendés? Ujú. Y bueno, estábamos en esa conversación, ¿no? La maravilla del amor y que la mejor forma es pensarlo, pensar que menos mal que te pasó, ¿no? Porque había toda una idea de un cancionero que, por ejemplo, una mujer me deja porque no está más enamorada de mí. Entonces es una traidora, una canalla. Y no, loco, uno no se puede enamorar de quien quiere, es como soñar. Vos soñás en lo que decide tu subconsciente. Y bueno, y vos te enamorás de la persona que, no sé, mágicamente te produce ese sentimiento y después si es mutuo, mejor, ¿no? Ujú. Pero no es algo que vos puedas manejar. Entonces estábamos hablando de eso, que todo el cancionero que te trata de cruel a la mujer que dejó al hombre, qué sé yo, que me parece que es un disparate. No tiene la culpa de no estar enamorada, no está obligada a estar enamorada porque no puede enamorarse aunque quisiera, a lo mejor ella quisiera enamorarse de mí, pero no, cuando como te hacen escuchar esas canciones espantosas y el dueño de esa canción por ahí vos lo querés que te guste esa canción, pero no hay caso, ¿viste? Lo mejor que te puede pasar es olvidarla a la canción. Sí. Gieco dice que yo siempre me meto en esas intelectualizaciones y pensar. Y bueno, el Amor es Río era eso, ¿no? Entonces yo le decía a Borges que además lo antiguo que es el amor produce hasta las revoluciones con más, fíjate, todo lo que Jesús, por ejemplo, fue lo más cercano al amor es la paz. Y fíjate el lío que hizo Jesús y el lío que hizo Gandhi. Le ganó Ujú. la guerra al Imperio Británico, desde el amor, desde la paz, desde la mar, desde el guerra. Entonces todos esos delirios estábamos y tenía una melodía tan linda Borges. Entonces me dice, vos eso aquí, o sea, eso que yo estaba pensando que lo ponga en esa melodía, Ujú. ¿no? Ujú. Y entonces empecé yo a tomar una melodía así muy melancólica, muy triste, muy dulce. Nosotros grabamos otra para la red o Globo, ¿viste? Ujú. Red Globo de Ujú. televisión. Bueno, un disco que hicimos con Borges también. ¿Viste? Cuando pienso en los brasileros, no puedo hablar ni en brasilero ni en castellano, no se te arma un lío así cuando se importa con esos tipos que al final no hablan ningún idioma. El portuñol aparece por ahí mezclando. Sí, 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 pero ahí en el portuñol luego de así palabras claves son ainda, ¿viste? ¿Qué quiere decir todavía? Y al tiempo empecé a pensar como el brasilero, que no es lo mismo, porque acá, por ejemplo, ¿cómo se dice gracias en portugués? Brigado. Bueno, vos sé que no tiene nada que ver, porque gracias que si vos fuiste Pellegrini, vos fuiste bueno conmigo, entonces le digo que Dios te dé una gracia, un milagrito para vos. Eso que decir gracias. Ujú. Y obligado que si Pellegrini, vos fuiste bueno conmigo, yo obligado con vos a ser bueno con vos, porque vos fuiste bueno conmigo. Te das cuenta que el concepto es totalmente otro. Ujú.
Ujú. Eso es un clásico. Por ejemplo, to be o no to be, that is the questions. Entonces, ¿qué es eso? Ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Ujú. Ni mierda. Cuestión no quiere decir, cuestión quiere decir pregunta, dilema. Aún los colonizados pro-yanqui, que todo le gusta Rolling Stone, todo eso, aún esos tipos no saben ni cómo se dice dilema. Es question, pregunta. Question es pregunta en inglés, no es cuestión. Lo mismo que en portugués, por ejemplo, ese a gente gostó de producción de Nelly Santa Marta y de Javier Chalub del Registro de la Cultura. A gente gustó. Entonces, traducción, a la gente le gusta. No, a gente nosotros en portugués. A nosotros nos gustó. Claro. A gente, cuando sea gente, no es la gente. Por eso te confunde más los idiomas que tienen palabras parecidas, pero que no quiere decir lo mismo. Cueca, por ejemplo, en portugués quiere decir calzoncillo. Hermosa cueca, por ejemplo, qué hermoso calzoncillo. ¿Viste? Y una palabra igual, pero que decir, nada que ver lo que quiere decir, ¿viste? Eso es gracioso. Eso es gracioso. Eso se ríen de mí, por supuesto, porque los portugueses están rodeados, los brasileños, de países que hablan en español. Entonces ellos están obligados a entender el español. Entonces ellos nos entienden mucho más a nosotros y hablan más español que nosotros portugués. Yo he vivido ahí en Porto Alegre, en San Pablo, entonces a la larga me fui arreglando, porque en San Pablo ya no te dan bola si no hablas portugués, ¿viste? Claro, 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 claro. No te dan, en los estados del sur, ¿viste? Y yo soy versionista hasta de Renato Teixeira. Renato Teixeira, que es el autor de Oca y Pira, Pira, Pobranosa, de Romaría, canta, Marchando al Frente, mi versión en español, porque le gusta más cómo suena que su versión en portugués. Mira qué loco. Mirá vos, tremendo. Vete ando con el paso lento, yo ya tuve prisa, llevo esta sonrisa, porque ya lloré de más. Y le gusta cómo suena, es el sonido que tiene la letra en español. Castellana va país. María va. Mira cómo suena. Mira rasgado, patitas chuecas, María va. En portugués. Olha rasgado, perniñas, zambras, María va y se oscurece. En guaraní. Ma e cañí, carecita, María ojo, se oscurece. Mira rasgado, patitas chuecas, María ojo. Porque está escrita la canción para esos sonidos. Y María Basta en este disco cierra este material discográfico de Registro de Cultura, es el tema 9, son 9 canciones que encierra este trabajo que se llama En Nuestra Casa. Y ya la idea de Nuestra Casa es una forma de acobijar, de abrazar que tiene este material y esta colección de canciones, que aparte, bueno, me imagino que para vos también será todo un sentido muy importante porque, bueno, el primero fue Mercedes Sosa, están Víctor Heredia, recopilando Teresa Parodi, son nombres muy importantes que aparte marcaron toda una generación de músicos, vos pertenecés a esa generación de músicos, nos adelantabas recién que va a estar también uno con León Gieco, o sea, hay ahí una línea de trabajo y de reivindicación hacia ese tipo de música que conformaron ustedes dentro del cancionero popular. El disco abre con una canción de Armando Tejada Gómez, que fue como un poco el padre, con una poesía de Armando Tejada Gómez, que fue un poco el que guió todo esto, ¿no es cierto? Me parece que ahí hay una construcción también, ¿no es cierto? Hay el nuevo cancionero que hacen en Mendoza, ¿no? Ujú. Y esa canción es una de las primeras canciones que hizo el Fernando Matus, que es bueno, el papá del hijo de Mercedes, o sea, es un nombre muy importante de la barra de Armando, del nuevo Ujú, cancionero, que estaban claro. él, Mercedes y Armando. Y esa es una de las primeras canciones, no sé si la primera o la tercera canción. Entonces, y como es un chamamé, me dice, me pidió a mí que la cante.
Y entonces le digo, es un honor, un recontra honor. Primero no le creí, viste, que se iba a hacer eso. Le digo, ¿en serio vas a hacer? No, no me está esperando, así. Así que no, muy, muy lindo fue eso. Muy, muy, muy lindo. Yo soy muy admirador de Armando Tejada Gómez, de todos los poetas, yo me sé poesía de memoria de Armando. ¿Viste? Yo además cuando vine a vivir a Buenos Aires con Perlita, vine en un Citroën, así es el Citroën como el de Mafalda, ¿viste? El papá de Mafalda. Y que no había autopista, nada, así que veníamos al galope, había mucho hondonada así, entonces viste que el Citroën quedaba un rato amacándose y veníamos. Entonces Armando, me acuerdo que nos dijo a Perlita y a mí, esta es la villa miseria de los autos, viste que hablaba tan perfecto Armando, viste. Así que Armando decía a mí, un día le dicen a Armando, y Antonio Tarragorro, estábamos en Sadaí, una de las sociedades de autores, cuando era un buen momento, cuando no nos habían atacado como ahora. Entonces decía Armando, bueno, de Antonio no hablemos, porque es el Ariel Ramírez del año 2000. Yo nunca pude saber si eso me lo dijo a favor o en contra. Sí, yo tuve una suerte de conocer a esa gente, pero qué sé yo, estar sentada en la misma, tomando un café con Cadícamo, viste, yo una vez por semana con Cadícamo y otra persona, y a veces estaba yo solo con Cadícamo. Un día le dije, estaba Cadícamo hablando conmigo, Enrique Cadícamo, y entonces me pongo a pensar pensar que en esta silla que estoy yo acá frente a Enrique Cadícamo, en algún momento, o muchas veces, estuvo Carlos Gardel acá. ¿Era dónde estoy yo? Yo hablo con el tipo, uno de los más amigos de Gardel. Claro. No, entonces me pongo a llorar y a lagrimear y me dice, ¿qué pasa, pibe? Entonces le cuento. Y Enrique Cadícamo me empieza a hablar de Gardel. Qué tipo, hermano, qué persona, qué amigo, qué patriota, qué... Nada, Gardel por algo Gardel. Ahí debe ser incuestionable, que sí. Gardel es Gardel. Para todos nosotros, estoy mirando en este momento un cuadro que pintó que se llama Una bodega gardeliana, que es un cuadro de Eduardo Márquez, que era de los Cuatro de Córdoba, pintaba muy bien, hasta de Estrellirio. Yo tengo un par de cuadros de él. Y acá estoy mirando una bodega gardeliana que me encanta, que había ganado un premio ahí en el Abasto, ganó un premio. Y yo lo miraba y me dice la mujer que ya no está, Marta Bruno. Me dice, ¿cómo te gusta, no? Sí, me muero por ese cuadro. Mi papá era gardeliano, yo soy gardeliano. Y está tan bien captado ese momento como esto de los chalús, ¿no? Que estos registros de la cultura captan esos momentos. Vos mirá este cuadro, si este es la casa de un hincha de Gardel, de un gardeliano, está el Chambergo, la foto de Gardel, ¿no? Es perfecto. Entonces me dice, y comprarlo, digo, no tengo cómo. Él me dice, vos sos catalán, dice, yo soy judía. Así que tenemos que arreglar esto. Entonces, te propongo una cosa, yo no lo vendo para el final del día, porque es el primer premio, dice, a Lalo le va a encantar que vos lo tengas en tu casa. Entonces vamos a arreglar. Dice, vos me comprás con tu tarjeta una computadora, así me dio las características, y yo te doy el cuadro. Y así lo tengo. Y aquí en este disco, Antonio Tarragorros, en nuestra casa de registro de cultura, cierra con María Va una versión con Procanto. No, es una versión que yo no me acordaba que la había grabado. No me acordaba, porque juntos estoy buscando versiones de María Va y llevamos por la 150, una cosa así, porque son los 50 años de María Va. María Va se escribió en una pensión ahí en la calle Chile 680 en Buenos Aires, que ahora están haciendo entre Pallarols y unos amigos ahí, una plaqueta para poner ahí en la puerta hacia acá. Se escribió María Va hace 50 años. Antonio Tarragorro vivía acá, Chile 680. Mirá vos. Y esto tiene la visión de que cierre el disco María Va. Este año se cumple 50 años de la película, que actuaba Leonor Manso, Dora Baret, Arturo Puig, filmada en Corrientes, ¿no? De una madre soltera,
Y bueno, es una canción así impresionante. Carlos Menem hizo un programa, una ley que se llama María Va, porque habíamos estado hablando de las madres solteras, de que el Estado tiene que salir a proteger para romper el hechizo maligno, digamos, porque esa gurisa tiene que atender a esa criatura, entonces no estudia, no se desarrolla, el gurí tampoco, porque madre de alguien, hijo de alguien que no se desarrolló, entonces ahí hay que a ver qué se hace para que estudie, para que se... Entonces hizo una ley que se llama María Va, y dice en homenaje a esa hermosa canción de Antonio Tarragona. El año pasado se suscitó alrededor de esa canción un debate que vos interviniste por las redes. Hablaba del disco de Mercedes Sosa en Argentina, que había quedado mal grabada o no grabada. María va. Se rompió la máquina o algo parecido, una Studer, cuando entonces decía, mirá, vos que hiciste tanto por este encuentro, qué sé yo, porque lo armamos entre dos o tres. Y dice, María va, dice, no, se rompió la máquina. Se paró una Studer de esas de estudio, llevaron ahí lista para grabar. Y Quesada, que es el primo hermano que era guitarrista de Víctor Heredia, ¿te acordás? Sí, De sí, que era Panchi, el de operador Panchi. de sala. Claro, claro, entonces él iba con Víctor Heredia a todos lados a operar, entonces tenía el vicio de grabar todo en cassette de cromo, esos TDK de cromo, para él. Y él la grabó, pero grabó monaural. Si no, no hubiera existido esa grabación si no fuera porque esa... Bueno, yo le consulté al que grababa el disco, que es Gustavo Gauber, y él dice que no, no existió eso, por lo menos en la grabación de ese disco Mercedes Sosa en Argentina. Entonces, es más, yo me enojé, porque yo ahora oigo que se rompió de la máquina, pero yo en su momento le dije, le digo, le bajaron el precio al chamamé, no se hicieron las estrellas cuando yo fui el que grabé, armé todo despelote, lo armé acá, yo con Rubén González, con el hijo de Mercedes, que armamos todo ese lío para la avenida de Mercedes. En esa época, cuando vino Mercedes, que yo llenaba 2 obras sanitarias, León 5, y Mercedes cuando se fue llenaba el Teatro León. O sea, fue un acto generoso de todos los artistas que le pusieron todo su público ahí a Mercedes, porque eso fue lo que pasó. Cuando Mercedes grabó María Va tenía creo que 80 versiones ya. Ajá. ¿Me entendés? No es que, bueno, entonces eso fue lo que pasó. Entonces fue más violento que lo que yo te cuento. Como este tipo me trata de mentiroso a mí, digo que efectivamente no la grabaron. Y yo le dije, no sé, ¿cómo se rompió la máquina para María Vano? Pero el hermano se rompió. ¿Cómo es? Porque hubo varias jornadas y el disco se fue grabando en diferentes días. Quizás después se quedó grabada de otras. Se grabó todo. Yo los conocía, yo grababa en Polygon, yo los conocía a todos los productores, sus prejuicios, todo. Porque más yo había venido de un lío que yo tuve, como yo era, yo tenía discusiones ahí, porque yo era miembro del directorio de la sociedad de autores, entonces como yo hice que las grabadoras paguen el derecho de autor y todo eso, antes se pagaban con declaración jurada. Sí. Entonces terminó siendo persona no grata para el tema del disco. No hay una diferencia sonora entre las otras canciones y en ese momento no había tecnología para En poder. esa época había aparecido para que me voy a acordar cómo se llama, que nosotros le decíamos el Mejorizer. No me puedo acordar, un aparato que lo pasamos por ahí para ponerle agudo y que nos sople. Claro, porque la cinta siempre dejaba un soplido, y aparte lo que tenía era que una cinta muy angosta. Como era de cromo, es más, si él tiene oído, se va a dar cuenta que eso es un monaural, no es estéreo. No tiene esa amplitud estéreo, la inventamos con frecuencias. Más ellos ahí, ¿no? Los que en el estudio, Beto y otros más que estuvieron en la mesa para que suene.
Bueno, quedará la discusión ahí Yo al... soy el autor de la canción, soy el que toca, creo que yo tengo un poquito más de datos que él. Si es la palabra contra la palabra, bueno, tenés la palabra de un tipo que mira de afuera contra la palabra de un tipo que es el autor de la canción, el que cantó a dúo con Mercedes, que estuvo ahí y se peleó con ellos y después remezcló. Si es palabra contra palabra, se está discutiendo, ¿viste? Nos vamos a grabar con Mercedes la película como un pájaro libre, ¿no? En el estudio de Paul Dylan. Entonces Mercedes estaba chinchuda, entonces se pone a recitar como ansiosa y recita muy rápido, andando el verano de sol y chicharra, no sé. Entonces yo siempre estuve en desacuerdo con esa manera de recitar porque siempre todas las palabras suenan igual. Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo sonaba ya en mi barrio agreste este nombre caído de los mares lejanos? No es mejor, miren cómo sonaba ya en mi barrio agreste este nombre caído de los mares lejanos. ¿Viste? Lo otro si no todo suena igual. Y las palabras tienen sonidos diferentes. Entonces, Mercedes, yo le digo, tenés que recitar más lento para que se escuche, para que la gente pueda imaginar en su cerebro, andando el verano de sol y chicharra, a flores del monte María olía tu pueblo, un tren perezoso, resuello y resuello. Así vos te vas imaginando en tu cerebro las escenas, ¿no? Entonces, andando el verano de sol y chicharra, flores del monte María olía tu pueblo, no se entiende una mierda. Claro. Entonces me dice Mercedes, lo único que falta es que vos me enseñes a recitar a mí. Y le digo, mira, le digo, a lo mejor sí. Le digo, cuando uno cree que ya no tiene nada para aprender, se quedó sin cerebro, está anulado. Ya no puede aprender más nada, que decir que perdió la fertilidad de su inteligencia. ¿Viste? Bueno, empezamos a cantar y yo cantaba dúo con ella, una nota arriba para que se note la voz de ella, que no es mi registro es tenor, es barítono. Yo canto ahí. Bueno, entonces Mercedes, como quedó enojada por eso, me dice Mercedes, dice, cantá más fuerte. Y yo cantaba media voz, ¿no? Le digo, mira Mercedes, le digo, hay dos cosas que yo, en las que yo hago, en las que no negocio, que es coger y la música. Si no me gusta, me voy. Entonces, le digo, sí que cantás vos nomás, que está bárbaro. Guardé el acordeón y me fui a la mierda. Cuando voy saliendo me dice Hugo, me dice Curita, estuviste bien, que está hinchando la pelota, me dice Hugo, ¿cómo es? Curita. Entonces me fui a la mierda. Entonces me salió a buscarme Bulicher, que era el director de la película. Me dije, te pido por favor, dice, me sé, te arrepentí de ese momento que se generó ahí, qué sé yo. Entonces volví, porque yo estaba en el bar del lado. Entonces volví y porque yo le dije, mira, ya tenemos una versión hermosa de la ópera, llena de emoción, porque vamos a hacer esta que a mí no me está gustando y no va a quedar bien. Entonces cuando volví, Mercedes, de esos abrazos de Mercedes que se te ponía dentro de la panza y te salía olor a perfume francés y la cabeza, te da esos abrazos que te derretía, Mercedes, era como se te ponía dentro de tu estómago, viste así. Y yo la adoraba, Mercedes, y nos queríamos con Mercedes mucho. Y entonces yo me pongo a lagrimear y ella también, y me dice, gracias, terrerito. Disculpame, que no, bueno, hicimos la versión a tal punto, fue como esa, qué sé yo, como esos abrazos, esos sexos de reconciliación, ¿viste? Que son emocionantes. Bueno, cuando terminamos de cantar, me mira Mercedes y me dice, qué lindo, Terraguito. La verdad que salió muy lindo. Y menos mal que el de la película, Wiltshire dejó esos segundos finales donde ella dice eso. Qué lindo, porque lo dice de adentro, porque realmente fue una versión muy linda, porque nos habíamos peleado, ¿viste? Así que esa María Va tiene vida propia, ¿viste? Hace lo que quiere. La quisieron sacar del disco y fue uno de los temas más escuchados. ¿Cómo vas a festejar estos 50 años de María Va? ¿Tenés pensado algo? Y es de todo. Estoy con ganas de pasar la película La Hora de María, el pájaro de oro, en el cine de Goya, que es el pueblo donde se filmó la mayoría de las escenas de la película.
y qué sé yo, y alguna cosa que se te ocurra a vos también. No sé qué es. Porque hacer un disco con todas las versiones es más aburrido que Calamero de Vidrio, ¿viste? No sé, pero hay que hacer algo, sí, para que no. Sí, creo que hay que hacer algo. Si vamos a poner todo eso, no nos desconectemos y que Chalup ya dio la primera patada ahí con el poniendo de cierre, María va, es maravilloso. Sí, 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 sí. Está yendo Theo Kaufman con la que yo hice música para unas cuantas películas, como Sí. 9 películas. Ujú, Entonces Theo Kaufman, con el que hizo yo una película, La ciudad oculta, ujú, creo que La ciudad oculta, no, Camino de Hermanos, hice. Hicimos la música con León. Es una música de Medina, el mismo, un guión de Medina, el mismo de Las Tumbas, ¿te acordás? ujú. Muy fuerte, de la novela esa, Las Tumbas, que es de la cárcel. Bueno, entonces hicimos esa película y entonces iban viajando con Rodolfo Kuhn y Teo Cosman en un auto Ujú. a la madrugada, a la noche, por Córdoba, no sé por dónde estaban haciendo locación para una película, y aparece María va en un programa, yo no sé si de Negro Meridiano, qué sé yo, sí en la noche, ¿no? En la noche. En la Entonces dice, radio. qué hermosa. Sí, entonces dice Rodolfo Kuhn, qué hermosa canción. Y entonces le dice Teo Cosman, ¿vos no sabés por qué Tarragorros hizo esta canción? No, le dijo, para tu película, La hora de María, el pájaro de oro. Y dice que Rodolfo Kuhn se puso a llorar en el Wow. auto, porque esa película fracasó. Ujú, ujú. Y nunca lo vi, yo nunca no lo conocí a Rodolfo Kuhn. Y él falleció como es en En México. México. Ujú, Sí, sí. Fíjate vos la historia que tiene esa canción. ujú. Bueno, todas las canciones tienen, ¿no es cierto? Por si no, no existirían las canciones. Bien. Pero sí, pero qué pegada poner de cierre es los chalupas ahí. Yo no tengo apellido con nombre de avenida, pero viste, Claro, claro, vos tenés por todos lados. En alguna de las avenidas más importantes de Rosario, con la avenida Pellegrini. claro. Bueno, Antonio, te agradecemos muchísimo. Le recomendamos a la gente que busquen en las redes y las plataformas de difusión musical este nuevo material discográfico que se llama, esta nueva entrega que se llama Antonio Tarragorros en nuestra casa de registros de cultura y escuche las 9 canciones que interpretan en este disco que son verdaderamente cada una joya musical. Bueno, un abrazo grande, gracias por este tiempo. Igualmente, qué linda charla, qué linda charla. Espero que no hayamos aburrido tu gente.